Unidad 2. Conjuntos. Mi nombre es Sandy Michelle Centeno Grajeda y el día de hoy te voy a explicar acerca de este tema. Primero definiremos qué es un conjunto y dice que es una colección de elementos bien determinada. Por ejemplo, los días de la semana o el conjunto de los planetas del sistema solar. Notación de conjuntos. Es como nosotros representamos dichos conjuntos. Vamos a ver nuestro ejemplo. Tenemos las dos formas de representar un conjunto. Sus partes son nombre, es decir, una letra del abecedario en mayúscula. Tenemos el símbolo de agrupación, puede ser un círculo, como tenemos en la parte de acá, conocido como diagrama de Venn, o podemos utilizar las llaves. Y por último, los elementos, que es lo que está conformado el conjunto. Representación determinada de conjuntos. Los conjuntos se pueden representar de varias formas. La primera es por comprensión. Por comprensión dice, se escribe una característica común de sus elementos. Por ejemplo, las vocales. Otra representación es por extensión, que significa nombrar los elementos uno a uno separados por comas. Como en el anterior trabajé lo que era por comprensión las vocales, entonces por extensión tengo que escribir las vocales, que sería A, E, I, O, U. Y por último tenemos el diagrama de Venn, que es una representación gráfica del conjunto. Pertenencia. Para indicar que un objeto es un elemento de un conjunto se utiliza el símbolo E, que significa pertenece. Si un objeto no es un elemento del conjunto, lo indicaremos con el símbolo E, pero una diagonal, que significa no pertenece. Veamos un ejemplo. Tengo el conjunto A formado por los elementos el gorila, el león, un ciervo, un elefante, un cocodrilo, una jirafa y un ave. Si lo quiero saber si el león pertenece o no pertenece al conjunto A, tengo que buscar. Efectivamente aquí lo tengo, entonces vamos a escribir el símbolo pertenece. El gato. Busco los elementos si tengo el gato y no encuentro ningún gato, entonces sería no pertenece al conjunto A. Veamos otro ejemplo. Tengo el conjunto R formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 animales. El pez. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto R? Pertenece, lo encuentro de este lado. Tenemos una serpiente. La serpiente no está dentro del conjunto R, por lo tanto no pertenece al conjunto R. Y por último una guacamaya roja, que la encuentro en este lado, entonces pertenece. Clases de conjuntos. Las clases de conjuntos se definen por la cantidad de elementos que posee el conjunto. El primero es el conjunto vacío. Es un conjunto que no tiene elementos. También se le conoce como conjunto nulo y lo puedo representar con cualquiera de estas dos formas: un cero y una diagonal, o bien unas llaves vacías. Por ejemplo, dice que B es el conjunto vacío o B es el conjunto nulo. Conjunto unitario es el conjunto que tiene un solo elemento. Por ejemplo, tenemos el Sol. El Sol solo hay uno en nuestro sistema solar, entonces lo puedo representar con llaves o en forma de diagrama de Venn. Conjunto finito. El conjunto finito es el conjunto limitado número de elementos, es decir, los puedo contar. Tenemos el conjunto A de las vocales y está formado por 5 elementos: 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos también el conjunto E, que dice que son los números impares positivos menores que 10. Estos números serían 1, 3, 5, 7, 9. Y por último el conjunto infinito, dice que es el conjunto con ilimitado número de elementos, es decir, no los puedo contar porque es una cantidad demasiado grande. Tal es el caso de los números pares mayores que 0. Se escribe 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así infinitivamente los números pares. Sabemos que los
números son infinitos. Operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos, tenemos unión de conjuntos. Dice que es la reunión de todos los elementos de dos o más conjuntos. El símbolo es una U. Y vemos el caso. El conjunto A está conformado por las letras A, E, C, D, B, y el conjunto B, A, I, E, O. En el centro colocamos los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B. Como la unión A unión B es todos los elementos, entonces vamos a marcar A unión B es igual a B, C, D, E, I, O. Tenemos otro ejemplo. El conjunto A está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y el conjunto B por los números 3, 5, 7, 9. Para dibujar nuestro diagrama de Venn, colocamos los dos círculos. El del lado izquierdo es el conjunto A y el lado derecho es el conjunto B. Marcaremos primero los elementos que tienen en común. Logro observar el 3 y el 5, entonces los vamos a escribir en la parte del centro. Y los demás elementos del conjunto A, que sería 1, 2, 4, y los del B, 7, 9. Como resultado, A unión B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. No es necesario escribir dos veces los elementos que se repiten. Intersección de conjuntos. Es el conjunto formado por los elementos que se repiten, es decir, los elementos que tienen en común dos o más conjuntos. El símbolo es una U invertida. Y tenemos nuevamente nuestro ejemplo. En este caso, la respuesta es únicamente los elementos que se repiten, los encontramos en el centro. A intersección B sería las que tenemos en el centro, es A y la E. Otro ejemplo, vamos a ver el conjunto M formado por los números pares 2, 4, 6, 8, 10, 12 y N los primeros 5 números 1, 2, 3, 4, 5. Trabajamos el diagrama de Venn, dos conjuntos, dos círculos. El lado izquierdo tenemos el conjunto M, del lado derecho el conjunto N. En el centro colocamos los elementos que tienen en común, en este caso es el 2 y el 4. Luego el complemento, que sería 6, 8, 10, 12, y para el conjunto N 1, 3, 5. Entonces recordamos que la intersección es los elementos que tienen en común. En este caso M intersección N es 2 y 4. Diferencia de conjuntos. Es el conjunto formado por todos los elementos del primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Se representa con el símbolo guión, que significa diferencia, y tenemos, como ahora es del primer conjunto, quiero saber A diferencia de B. Entonces son los que no tienen en común, que está en esta sección. Son los elementos D, B y C. ¿Qué pasa si lo cambiamos? Colocamos B diferencia de A. Entonces nos tocaría la sección del conjunto B, los que no se repiten, que es el elemento I y O. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.